En 2019, Donald Trump intentó comprar Groenlandia. El mundo se rió. Dinamarca lo llamó absurdo. Hoy, en 2026, vuelve a insistir. Pero no es una broma. Trump está reaccionando a algo que ya ocurrió. Rusia ya ganó el Ártico. Y al final entenderás por qué. Nadie puede frenarlo. Rusia tiene más rompehielos operativos que el resto del mundo juntos. No el doble. 42 contra 10. Mientras Occidente discute el cambio climático, Rusia lleva 15 años construyendo la infraestructura que lo aprovecha. Al final entenderás por qué el Ártico no es el próximo campo de batalla, ya tiene dueño. Si analizas la costa ártica del planeta, el 53% pertenece a Rusia. 24.000 kilómetros de litoral frente al océano Ártico. No es solo costa, es la ruta del Mar del Norte. 5.600 kilómetros de aguas que conectan Europa con Asia pasando por territorio ruso. Cada barco que usa esa ruta necesita autorización rusa, usa pilotos rusos y paga tarifas rusas. 5 países bordean el Ártico: Rusia, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca. Pero solo uno tiene infraestructura completa, operativa, a día de hoy. Aquí es donde la ventaja histórica se convierte en monopolio estratégico. Alguien decidió invertir mientras los demás esperaban. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó 150 bases militares en el Ártico, aeropuertos, puertos de aguas profundas, radares, centros de comando. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsa en 1991, todo se abandona. Pero en 2007 algo cambia. Un submarino ruso planta una bandera de titanio en el lecho marino del Polo Norte, a 4.200 metros de profundidad. Es puro simbolismo, pero envía un mensaje. Rusia vuelve al Ártico. Entre 2007 y 2025, Rusia invierte $52.000 millones en infraestructura ártica. Reactiva 16 bases soviéticas. Construye 475 instalaciones nuevas. Esto funciona, hasta que alguien más construya infraestructura equivalente. Pero ahí está el problema. ¿Por qué nadie más lo ha hecho? Porque Rusia no está apostando al futuro. Está monetizando el presente. Y hay un límite físico que nadie más puede superar. La estrategia rusa tiene 3 capas simultáneas. No son planes. Son hechos consumados. La primera capa es el monopolio de navegación. La ruta del Mar del Norte no es una curiosidad. Es una autopista. Reduce la distancia entre Rotterdam y Shanghái de 21.000 kilómetros a 14.000. 7.000 kilómetros menos. Esos son 12 días ahorrados. A $50.000 diarios de operación. Hablamos de $600.000 por viaje. La consecuencia inmediata es que las navieras no ven ideología. Ven ahorro. Pero aquí viene lo curioso. En 2013, solo 71 barcos cruzaron la ruta. En 2023, fueron 2.194. Eso no es tendencia. Eso es adopción masiva. Y todos pagan a Rusia. Tarifa de rompehielos, $300.000. Pilotaje obligatorio, $45.000. Seguro especial, $150.000. Todo obligatorio. Todo ruso. No es peaje. Es alquiler de carretera. En 2018, el carguero danés Venta Maersk cruza sin escolta. La prensa celebra. Rusia pierde el monopolio. 2 años después, Maersk abandona la ruta. ¿Por qué? Un solo bloque de hielo, parado en medio del océano, le costó $2 millones. Más barato pagar a Rusia que arriesgarse a perder semanas. La ventaja rusa no es solo el hielo, es la capacidad de moverse dentro de él. La segunda capa es el control de rescate y logística. Navegar el Ártico no es solo hielo, es clima extremo, comunicaciones limitadas y 0 infraestructuras de rescate, excepto una, la rusa. Rusia tiene 10 puertos de aguas profundas operativos en el Ártico. Canadá tiene 0. Estados Unidos tiene 1, en Alaska, que no funciona 4 meses al año. Si un barco tiene una emergencia en la ruta del Mar del Norte, solo hay una opción: rescate ruso. No hay alternativa privada. No hay alternativa de OTAN. Una vez que un país depende de infraestructura rusa para rescate,
No puede desafiar las reglas rusas sin poner en riesgo a su propia flota. Este control no se deshace con sanciones. Y después está la capa número 3, extracción de recursos. El Ártico ruso contiene el 30% de las reservas de gas natural sin descubrir del mundo y el 13% del petróleo no descubierto. Solo el campo de gas Yamal en el Ártico ruso produce 27.500 millones de metros cúbicos al año. Eso es suficiente para abastecer a Alemania durante 10 meses completos. Y ya está operativo. 3 trenes de licuefacción, terminal de exportación, flota de 15 buques metaneros rompehielos. Rusia no está preparándose para dominar el Ártico. Ya lo hace. Opera la ruta, controla el rescate y exporta los recursos. ¿Cuánto costaría a Occidente construir infraestructura equivalente? Un rompehielos nuclear ruso cuesta $1.200 millones y tarda 6 años en construirse. Rusia tiene 5 operativos y 3 más en construcción. Estados Unidos tiene uno. Canadá tiene otro. Ambos construidos en los años 70. Construir una flota equivalente a la rusa son $50.000 millones. Tiempo estimado: 20 años. Esto parece una brecha que se puede cerrar con inversión, pero no se puede. Rusia tiene 50 años de experiencia operacional acumulada, tripulaciones entrenadas, protocolos de navegación polar probados, mapas hidrográficos detallados. Ese conocimiento no se compra, se acumula. Volvamos a quien decidió invertir. En 2008, el Consejo de Seguridad Nacional ruso aprueba la Estrategia Ártica hasta 2020. No es propaganda, es presupuesto asignado. Mientras Estados Unidos invierte en Medio Oriente, Rusia invierte en el Ártico. Aquí es donde los países pierden ventanas estratégicas. No hay segunda oportunidad. Los otros países árticos están presentes, pero presencia no es control. Mira Canadá. Tiene 24.000 kilómetros de costa ártica. Más que Rusia, pero solo un rompehielos operativo y 0 puertos de aguas profundas en el norte. Intentaron construir uno en Nanisivik. Presupuesto inicial, 100 millones. Coste proyectado, 1.100 millones. Resultado, todavía no está operativo. Estados Unidos planea 3 rompehielos para 2030, ninguno nuclear. Hoy solo tiene uno, construido en los años 70. Noruega tiene flota moderna, buena infraestructura. Pero hay un problema. La ruta del Mar del Norte cruza aguas rusas. No importa cuántos barcos tengas, si no puedes usarlos allí. Rusia mueve 34 millones de toneladas al año por esta ruta. Eso pesa más que todo el tráfico del Canal de Panamá en contenedores convertidos a toneladas. El día que China redirija parte de sus exportaciones, Rusia cobrará peaje por comercio que no produce. El impacto real se verá cuando China empiece a redirigir el 20% de sus exportaciones hacia Europa por el Ártico. Ese día, Rusia controlará el 20% del comercio hacia Europa, sin poseer un solo producto. Imagina que mañana la OTAN decide competir seriamente en el Ártico. Tardaría 5 años solo en aprobar presupuestos coordinados, otros 8 años en construir la primera generación de rompehielos, otros 5 en desarrollar protocolos operacionales, total 18 años. En ese tiempo Rusia habrá consolidado 30 años adicionales de ventaja operativa. No es una carrera, es una carrera que terminó hace 10 años. Hoy, el tráfico por la ruta del Mar del Norte genera $2.200 millones anuales en tarifas directas a Rusia, pero el valor real no está en las tarifas, está en el control. En 2023, Rusia transporta 110 millones de toneladas de GNL, gas natural licuado, por el Ártico. Eso es el 15% de las exportaciones globales de GNL. Todo bajo control ruso. El límite físico no es el hielo, es la profundidad del agua. Los puertos árticos necesitan al menos 15 metros de calado para buques comerciales grandes. Construir un puerto así cuesta 5 veces más que en clima templado. Rusia ya tiene 10. Nadie más tiene uno operativo.
Si un país espera a que el Ártico sea completamente navegable para invertir, llegará tarde. La infraestructura se construye antes de que sea rentable, no después. Esta ventana ya cerró. La pregunta no es si Rusia domina el Ártico. La pregunta es, ¿qué puede hacer Occidente cuando el 25% del comercio hacia Europa dependa de autorización rusa? Rusia controla el 53% de la costa ártica y toda la infraestructura operativa de la ruta del Mar del Norte. 42 rompehielos contra 10 del resto del mundo. Esa brecha no se cierra rápido. Se necesitan 20 años y 50.000 millones de dólares solo para igualar la flota. Rusia convirtió el cambio climático en ventaja estratégica. Mientras Occidente lo debate, Moscú lo monetiza. Si el Ártico se vuelve la ruta principal y Occidente no tiene infraestructura, no hay marcha atrás.